Tú tienes que tener la paz de Dios para poder enfrentar la mala noticia que ha declarado el médico, la condición financiera que no es la que tú estabas esperando. Todo lo que está en el mundo sucediendo y que puede directamente venir a afectar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu estilo de vida, tú tienes que tener paz. Nos da mucho gusto y mucha alegría poder estar en contacto con todos ustedes a través de estas nuevas palabras al corazón. Preciosa mujer de Dios. Mira, hasta la voz me tiembla, se me hace como que preciosa mujer de Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bendecido, bueno. Contento por la misericordia de Dios un día más. Gloria a Dios. Estamos bien contentos y bendecidos porque Dios es bueno. Porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por acompañarnos en estas palabras al corazón. Dios nos ha prometido darnos paz en medio de la tormenta. Para eso tenemos que tener nosotros un calzado muy especial y poder estar caminando con seguridad en el camino que Dios ha preparado para todos nosotros. Estaremos hablando en continuación sobre esta armadura de Dios, teniendo cada una de las partes en un análisis profundo, bíblico, en experiencia propia, en el fundamento de otros versículos, pero a fin de cuentas en la edificación que viene directamente no de la sabiduría humana, sino que es el Espíritu de Dios que nos guíe para edificación de todos aquellos que nos escuchen. Es muy vergonzoso lo que las mujeres hacen, que tienen un hobby especial por tener 200 pares de calzado en su closet. Tú no tienes tantos, tienes como unos 25 yo creo. ¿Cuántos tienes? No tienes mucho. No, Ya sería, me falta ir a comprar. sería ya un poquito más atrevido y pedir la talla, ¿verdad? Oye, ¿y qué talla eres? No, pues yo soy como que medio 7.5, 6.5. No, es que siempre nos va a faltar el zapato. Ah, qué bendición, fíjate que sí. Bueno, hay algunos hombres que también tienen esa tendencia de estar coleccionando zapatos y zapatos y zapatos. Mira, algo sí te voy a decir a ti que me estás viendo, no me regales zapatos cafés, como que no me gustan mucho, aunque son necesarios. Pero has fijado que yo siempre los compro negros. No tengo zapatos cafés, pero no venimos a hablar ni de modas aquí, venimos a hablar de la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos hablando del calzado? ¿Por qué estamos hablando de la necesidad de tener un muy buen par de zapatos? Porque la parte esencial que el día de hoy estaremos hablando sobre la armadura de Dios tiene que ver con calzado. Tiene que ver cómo estamos revestidos en nuestros pies, en nuestro andar. Y si vamos a la Escritura, ahí no vamos a fallar, ni vamos a estar hablando de modas y de pensamientos por demás sutiles. Efesios 6, que es el 15. Pero, ¿qué te parece si, por referencia, pues leemos nuevamente desde el 13? Hablando acerca de la armadura de Dios, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí es lo que el apóstol Pablo nos está guiando a tener reflexión el día de hoy en puntos esenciales de una batalla espiritual. En seguimiento de los anteriores programas, ustedes pueden encontrarlos en YouTube, puedes encontrarlos en las páginas de geneshd.tv, y ahí hay un designado especial para poder ya empezar a descargar archivos, podcasts, programas anteriores. Excelente trabajo está haciendo el equipo de producción de Génesis Televisión Asociación Civil. Y bueno, para darle usted
con toda la seguridad en secuencia de lo que hemos venido enseñando y meditando. Ahí están ya esos archivos para que tenga todo el contexto de lo que estamos hablando de la armadura de Dios. Sí. Estad pues firmes, ceñidos. Estad pues firmes. Estad pues firmes. Ajá. Está hablando de 3 accesorios de la armadura de Dios que tienen un mismo fin. Fíjate qué interesante. Cuando tú lees la palabra de Dios con detenimiento, puedes ir armando estas cadenas a través de los eslabones que el Espíritu Santo te va dando, y encuentras aquí 3 principios. Estad pues firmes, coma. Es la primera instrucción. Ustedes tienen que estar firmes. ¿Te acuerdas cuando en la primaria te ponían ahí en el patio? Firmes. Lo bueno es que Estás derechito. allá en tu rancho Jalisco no hacía tanto calor. Aquí necesitas una techumbre para estar ahí en las actividades escolares. Pero ¿cómo estabas? ¿Cómo te decían? Firmes. ¿Y cómo era estar firmes? Pues estar parado derechito, con los brazos aquí pegaditos. ¿Podías moverte? No. ¿Podías estar así como que relajado? No, ni sentado, abriendo? ni caminando, no, firmes. Estar firmes es estar en una posición inamovible, estar recto, mostrar que estás tú teniendo una posición de alerta. Y la firmeza en tus convicciones también, ¿verdad? Afirmados en su palabra, en esa convicción de estar en la obediencia a su palabra. Porque no solamente estamos hablando de aspectos físicos o aspectos del cuerpo en acciones, estamos haciendo todo un paralelo espiritual, claro, una referencia espiritual de las acciones que, así como en lo físico, en lo espiritual tienen que reproducirse. Claro. Entonces tú, hablar ya de firmeza, guiada por el Espíritu, vas avanzando. No, hombre, estás tremenda el día de hoy, mi amor. Ya vas diciendo, es que esa firmeza tiene que ser espiritual. Efectivamente. Entonces, aquí venimos a sacar este primer punto. La instrucción de la palabra es, ustedes tienen que estar firmes. ¿Qué es lo que le va a dar la firmeza a su cuerpo y a su espíritu? ¿Qué es lo que les va a dar esa firmeza en el interior de su existencia? 3 accesorios. Leímos el primero, que fue ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya hablamos del cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Ya hablamos de ese peto de la justicia. Y ahora te dice, y. Entonces ahí viene el tercer elemento. Es este y este. El tercer elemento es calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Para qué necesitamos nosotros estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz? Para estar firmes. Ahí está ya en una secuencia de entendimiento, de pensamiento y de amarre bíblico, una conclusión muy importante. Porque podemos correr el riesgo, mi amor, y aquí viene este punto, cuando leemos sobre la armadura de Dios, que vale la pena volver a decir, no es un mantra, no es un mero fetiche, no es algo que tú te pongas, te quites, o no es algo, es que me visto, yo ya me cubro y voy contra el enemigo. No, es un estilo de vida. Un estilo de vida en obediencia, en santidad, en bendición. Entonces, aquí estamos hablando de estos elementos y prácticamente te está diciendo, tú tienes que tener en tus pies el apresto del evangelio de la paz. No es para ir a predicar la palabra. No es solamente para que tú vayas a compartir el evangelio a todo el mundo. ¿Para qué tú tienes que estar poniendo el calzado
del apresto del evangelio de la paz en tus pies. ¿Para qué? Para estar firme. Tú tenías una idea muy clara que en algún momento Dios te dio esa revelación de para qué servía la espada de la palabra de Dios. Uh-huh. Y mencionabas que tenía dos acciones, que una era para atacar y la otra ¿para qué? Anclar. Para anclar. ¿Verdad? Sí. ¿Más o menos era así? Así era. Ok, muy bien. Ajá. ¿Jura decir la verdad? Sí. ¿Solamente la verdad? Pues así era. Sí, así era. Ok. Esa misma forma que tenemos, y ya lo veremos más adelante, sobre la espada, el uso de la espada de la palabra. El aspecto es de que en esta posición tú estás enfrentando una lucha espiritual uh-huh. contra las potestades del diablo, claro. de Satanás, de tu enemigo. Claro. Y tú necesitas resistir al diablo. Si vamos a Efesios 6:10, un poquito más atrás de lo que estuvimos leyendo, vamos a estar avanzando en cuanto a la revelación de lo que el Señor nos dejó escrito por inspiración al apóstol Pablo. Y dice esta Por porción, lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué tú tienes que estar vestido con la armadura de Dios? Porque estás tú teniendo los elementos para que la fuerza de Dios se manifieste a través tuya. Claro. Para que todos los recursos de poder que existen en Dios sean usados a través de ti. Y bueno, uno de los recursos muy importantes es la paz. Porque tratándose del tiempo en que estás en una lucha espiritual, enfrentando a un enemigo, tienes que estar firme, pero tienes que estar en paz. A nosotros nos decía nuestro entrenador de las heroicas Chivas Rayadas del Guadalajara. Aunque yo estuve jugando como que en las reservas de las reservas de las reservas de las reservas, y ya que me descalificaron, pues ya dejé de ir. Pero él decía, tienes que jugar con los pies calientes y con tu cabeza siempre fría. Porque si tú te calentabas ahí del golpe que te daban o del enojo, pues ya estabas reaccionando y querías medio patear al... Ya no patear la pelota, patear las rodillas del... Directo a la espinilla, ¿no? Sí. Directo a los meniscos. No, con la cabeza fría. Uh-huh. Exactamente es la misma equivalencia espiritual. Tú tienes que tener la paz de Dios para poder enfrentar la mala noticia que ha declarado el médico, la condición financiera que no es la que tú estabas esperando, el negocio que se cayó, la condición del desvío tal vez de la conducta momentánea de tus hijos, la situación general en familia, las condiciones de salud, todo lo que está en el mundo sucediendo y que puede directamente venir a afectar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu estilo de vida. Tú tienes que tener paz. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo. Sí. Pero esa paz ni siquiera tú la puedes producir, porque no es tu paz. Es el fruto del Espíritu en ti que va a estar dándote la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y uno de los regalos hermosos que el Señor Jesús nos deja, ¿verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una buena noticia, ese es un evangelio, el tener la paz de Dios y a donde quiera que vayas y con lo que tú enfrentes, enfrentarlo con paz. ¿Cómo puedes resistir el ataque de cualquiera índole que pueda presentarse? Primeramente con esa paz de Dios. La importancia, mi amor, de estar a través de las enseñanzas de Jesús, teniendo la manera de ir uniendo por el Espíritu estos principios bíblicos. Jesús envía a sus discípulos y les da una instrucción. A la casa que ustedes lleguen,
estén entregando su paz. Ujú. Si su paz regresa a ustedes, ahí estén Quedan. permaneciendo. Pero si esa paz no les es devuelta, ¿qué dice? Sacudan sus sandalias Correcto. y A vayan lo que sigue. a lo que sigue. Sacudan sus sandalias. La importancia de la forma que en el caminar que nosotros tenemos en cuanto al calzado con el apresto del Evangelio de la paz, pues también tiene que ver con esa condición del estilo de vida que debemos experimentar nosotros como hijos de Dios, de poder estar siendo mensajeros de la paz. Recuerdo el testimonio que han platicado acerca de las personas que fueron a compartirles allá en Guatemala, a esas poblaciones a un lado de Almolonga, donde se ha visto que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Que han testificado milagros. Pero dice el testimonio, la historia que platican, que llegaron estas personas, misioneros o los que iban a compartir del Evangelio, a un poblado enseguida y no lo recibieron con paz, lo recibieron con pedradas o con, ¿saben qué nos queremos aquí? La gente estaba enojada porque estaban yendo ellos a quererles compartir de Jesús. Entonces ellos, me imagino, tal vez en lo espiritual, sacudieron sus sandalias porque la paz que ellos llevaban no regresó y se fueron. Se fueron al siguiente poblado donde sí lo recibieron con paz, donde recibieron el Evangelio, donde Dios hizo milagros y maravillas y hasta la fecha Dios ha hecho cosas grandes en ese poblado. La diferencia entre que no recibieron esa paz, los que iban a llevarles las buenas nuevas. Cuando yo estuve en los primeros años conociéndote más detalladamente en nuestro matrimonio, me llamaba mucho la atención que tú decías el apresto y hablabas de esa palabra refiriéndose a la pintura para los zapatos. Es que así decía. Yo no sé si era la palabra correcta. No, la palabra correcta es esa, pero yo no la conocía. Fíjate, yo no la conocía. Y decía, ¿a qué se refiere? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué está en mi casa diciendo? siempre dijeron así y pues yo así decía. Pues fíjate cómo, y es la palabra correcta. ¿Y qué es el apresto? Pues es esa cera, ¿verdad? Esa pintura, ese químico que le pones al zapato, no solamente para hacerlo brillar, sino le estás dando una protección. Ese es el apresto. El apresto ya después uno pues lee, ¿verdad? Para que ahí no quedes con cara de ¿what? ¿De qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, bueno, pues te vas dando cuenta que ese apresto aún es el proceso que se le da a las telas después de teñirlas para que duren mucho más los estampados. El apresto, en fin, es una película que va a dar protección. Protección, en ese caso, al calzado. Entonces, nosotros tenemos que tener este apresto del Evangelio de la Paz, es decir, la protección de nuestro andar, la protección de la forma como caminamos, la protección que no solamente le va a dar el brillo de la buena nueva del Evangelio, el brillo que tú estás proyectando al ser un hijo de Dios, sino la protección contra las inclemencias de la vida que vas a estar enfrentando. Por eso habla de este apresto del Evangelio de la Paz. Tú tienes que tener esa protección. ¿Por qué podemos decir que esta protección da el aspecto de la seguridad de que no es solamente para ir a predicar, sino estar firmes en las acechanzas del enemigo? Porque el calzado de los que en aquel entonces militares estaban utilizando, pues tenían una especie de clavos. No había ahora la tecnología para darles esas formas irregulares a los tenis de montaña y todo para que tú te adhieras más a las superficies. En aquellos entonces eran unas baquetas muy duras
con algunos puntos metálicos Como tacos. Exactamente, como si fueran palitos de golf, esos zapatos que utilizan como tacos deportivos, y tenían unas grandes correas que también tú decías un nombre que se llama alpargatas, ¿no? Y hombre, mi memoria está como que flashback. ¿Sí eran alpargatas esas, las correas? Sí, Okay. sí. Bueno, los zapatos que tienen cintas que te las amarras aquí en la pierna. Bueno, pues ahí andaban los militares con sus alpargatas, ¿verdad? Pues andaban con correas para estar sujetando fuertemente aquel calzado con ese cuero duro que tenía esas puntas. ¿Para qué? Pues para estar siendo estables en el momento de la batalla, no resbalarse. Caminaban mucho en arena, me imagino, ¿no? Imagínate si esos soldados fuesen descalzos. No se podría. Pues no se podría. Ahí un cactus, una piedra, pues ni siquiera. El calor del... No sé si a usted le ha tocado o a ti. Sí, caminar pues en arena caliente. Wow, qué horrible. O sea, no se me olvidaron las sandalias y bueno, pues así, sin zapatos en la arena, no, qué feo, ¿verdad? La arena caliente, imagínate en aquellos lugares tremendo, desérticos y andar sin zapatos, no. Ahí no tenían pie de atleta, sino pie de militar o pie cosido, yo no sé cómo sería, pero... Por eso era que llegaban y les lavaban los pies, ¿verdad? Por supuesto, porque los caminos pues no tenían sino tierra y cosas, entonces era una costumbre, ¿verdad?, de educación, que el que llegara a casa, pues le lavaban los pies. Este apresto del Evangelio de la Paz es para que tú te mantengas firme. Y lo único que puede producir la paz en ti, en tu forma de caminar, en el establecimiento, de estar parado en la roca de tu salvación, es Jesucristo. Jesucristo es la paz, Jesucristo es no solamente la verdad, sino que si vamos a aquella descripción mesiánica de Isaías, decía que la Virgen concebirá, porque un niño nos es dado, dice. Nacido hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, y Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí está una referencia del nombre de Jesús, es el príncipe de la paz. Tú tienes que, como dice la Escritura en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La fortaleza es en el Señor, no es en tu habilidad, en tu capacidad, en tu soporte, sino en el poder de su fuerza. Y Él te dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Él te va a producir esa paz para que tú estés firme y seguro. Aquella mujer, ¿verdad?, que había muerto su hijo en el tiempo del Antiguo Testamento, y cuando se le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ella contestó, paz. ¡Wow! Ay, por la cara que pusiste, me asusté. Sí, imagínate. Paz. Wow. Paz. Es que es esta mala noticia, el doctor te dice esto. No, es que estoy derrumbado, estoy preocupado, estoy nervioso, estoy molesto, estoy enojado. Paz, paz. Tú tienes que tener este apresto del Evangelio, y el Evangelio es una buena noticia, es lo que significa Evangelio. El Evangelio de la paz, de la paz. Vivirás, no morirás. Amén. Triunfarás, no serás derrotado. Alcanzarás la meta, no te quedarás en el camino. Estarás viviendo el proyecto que en Dios se tiene que cumplir al pie de la letra y que ya está destinado para que tú lo descubras día a día en tu andar en obediencia a través de la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él vino a compartir a todas las personas de aquel entonces las buenas nuevas del reino de paz. Porque dice la Escritura que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, justicia, paz
y gozo. Y la palabra que a mí me encanta, ¿verdad? Que dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Y estamos amarrando esto por el Espíritu Santo de una forma tan hermosa que nuestra perseverancia para estar caminando a través de circunstancias difíciles, complicadas, familiares, médicas, de salud, económicas, financieras, materiales, calzando los pies con el Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz, es eso, perseverar en el pensamiento de la buena noticia. Tengo un minuto y el Espíritu puso en mí esto en la mañana y yo ya lo grabé en una capsulita, pero algo muy importante, por ahí el Romanos está mencionando cómo los hombres, algunos de ellos en la antigüedad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Los llevó a la adoración de las criaturas más que al Creador. Y Dios, reprobando esa actitud, los envió como un fruto de su desviación a todo lo que moralmente en corrupción ellos encontraron. Fíjate lo que hicieron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pues si eso hicieron en aquella antigüedad algunos hombres, nosotros podemos hacer el proceso invertido. Si aquellos hicieron el cambio de la verdad por la mentira, ¿qué te parece si tú y yo, tú y todos nosotros cambiamos la mentira por la verdad de Dios? Y si el cambio de la verdad por la mentira trajo devastación, podredumbre y pérdida, ¿qué sucederá cuando tú cambies la mentira por la verdad? Encontrarás el camino de la bendición. Amén. Entonces tú tienes que perseverar en Jesucristo, perseverar en tus pensamientos, en la palabra de Dios, para que esto produzca en ti la paz. Y como descubrimos en este capítulo, esto no es un accesorio quita pon y no es algo que estés teniendo acá de manera esotérica, de manera mística, de manera acá como que me lo cubro y me lanzo a ser el superhéroe. Es un estilo de vida que todos los días, en todos los momentos, tú tienes que vivir. La paz de Dios more en ti. Te bendecimos. ¡Qué buen tiempo! ¡Ah, qué suspiro agarraste, mi amor! La paz de Dios llegó a este lugar y esperamos que llegue también a tu casa y donde nos estés viendo o escuchando. Mientras tú meditas al respecto, si te quieres comunicar con nosotros, con mucho gusto personalmente estaremos atendiéndote. Mientras eso sucede, te esperamos en otro capítulo de otras Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.